aunque Paula no dijo el tiempo, pero yo voy a ser breve porque está en el fascículo. Está escrito un poco el comentario a los datos que recoge la encuesta de los santiagueros, que salió a finales, aunque salió a finales del año pasado, se levantaron a final de 2016, ¿verdad? Entonces yo voy a decir unas ideas para plantear un poco lo que está en este pequeño artículo sobre el tema de la identidad y la cuestión política en República Dominicana. Las ideas o los planteamientos que recogíamos a partir de los datos, no solamente era también ver el estado del tema, de la cultura y la identidad dominicana. Entonces nos ubicamos en recordar cómo fue el tema de la identidad. Fue recurrente en los años 80, fue un tema fuerte en la década del 80 y de los 90, especialmente porque después de la posguerra y básicamente a partir del 79, de los primeros años de los 80, una serie de profesionales de la academia, Hugo Tolentino Odil, June Roosevelt, una antropóloga que trabajó con Carlos, y una serie de trabajos intentaron desmontar como el discurso que había fijado la dictadura. Y entonces esos son como los dos grandes relatos, las dos grandes expresiones en cómo se plantea la identidad dominicana, lo que nosotros conocemos como la cuestión dominicana o lo dominicano. De una parte, el discurso de la dictadura, muy atado a la imagen o a la fijación colonial, que la dictadura sedimentó a través de los recursos no solamente culturales, sino también a través de lo historiográfico, que fue como el trabajo más fuerte de un grupo de intelectuales, con Peña Valle a la cabeza y ya todo ese grupo de acción cultural, y que a partir de la historiografía fijaron como una esencia de lo dominicano muy de raigambre colonial, un poco vinculado a lo hispánico y a esas raíces coloniales. Y de otro lado, entonces recogíamos y planteábamos que esos trabajos que entre los años 80 y los 90, también con Carlos, Tajira, intentaron desmontar ese como contrarrelato, como contradiscurso al relato grande de la dictadura sobre la identidad dominicana, se habían colocado como un relato de corte popular, como la identidad nacional dominicana vinculado a lo popular y muy unido a las categorías, a los conceptos, al origen, raza y negritud, vinculado también a la cuestión de clase. Ese otro contradiscurso, esos relatos, esas expresiones que también recordamos en el 2002, Carlos trabajó mucho en eso, en recuperar como las raíces dominicanas, muy unida a la africanidad y a la cuestión popular. Sin embargo, lo que veíamos, lo que analizábamos era que estos discursos, estos trabajos, estos esfuerzos no fueron suficientes para desmontar lo que había fijado la dictadura, el discurso de la identidad dominicana muy de raigambre colonial. Entonces, ¿por qué? Porque en estos momentos todas hemos sido testigos de que el tema vuelve a colocarse en el ámbito de lo público, vuelve a ser un tema de debate y está también como atado a dos líneas, tanto al discurso y al relato colonial, pero también a todo el contradiscurso y todos los trabajos de origen vinculado a las prácticas culturales, a la religiosidad popular dominicana, en un marco distinto, muy emparentado a estos dos grandes relatos, pero con una problemática, que es como el planteamiento de que de alguna manera nos responden a la actualidad, al contexto que tenemos hoy. No solamente en República Dominicana, Haití, el Caribe, toda la región latinoamericana, el tema de la identidad es un tema actual.
por la cuestión de que la mundialización y la apertura y la globalización plantearon como retos, es una nueva realidad, y entonces ya hay varios trabajos, y ahí el artículo intenta recoger no solamente a Canclini, también a otros, Castro Gómez, que identifican y plantean cómo la cuestión de la era de la información, la socialización y la mundialización, la cuestión del internet, la cultura del consumo masiva, la expansión urbana, han desbordado, han planteado desafíos a lo que se conocía como la identidad latinoamericana y la identidad dominicana. O sea, de alguna manera esta realidad no encuentra representación o respuesta en los relatos que teníamos sobre el ser latinoamericano o el ser dominicano. Y la última idea que quiero plantear son dos. ¿Cómo se recoge eso en la gente? Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera la encuesta intentó recoger estos datos que tienen que ver con la identidad dominicana? Bueno, pues la encuesta preguntó, la encuesta está enmarcada en un gran título que lleva a imaginar el futuro, pero lo que tiene que ver con identidad es identidad y ciudadanía. Vincular la ciudadanía a las cuestiones, vincular la identidad a las cuestiones de ciudadanía. Y ahí preguntó por identidad y derechos, migración, que es como uno de los nudos de la cuestión clave, lo que toca la identidad dominicana, planteada como problema, y también los derechos de las nuevas identidades, de los nuevos grupos, que no están de alguna manera recogidos en estos grandes relatos. ¿Qué recoge la encuesta? Lo que nosotros podemos interpretar y analizar es que se nota en los datos que opina la gente tanto las expresiones antiguas de lo uno y de lo otro, y contraposiciones, un reconocimiento a la autoidentificación tradicional como dominicano asociado a lo indio. Cuando se preguntó cómo usted se identifica, una pregunta que estuvo en algunas encuestas, el mayor porcentaje sigue siendo muy alto, el porcentaje de la población que se identifica como indio, sin ser este concepto un color. Y simplemente recordamos que ese término como categoría se introdujo en el primer censo de la dictadura, 1935, de ahí siguió, no se incluyó en el 1981, en el censo del 81, pero la LAPO y otras encuestas lo incluyeron. Y la gente siguió autoidentificándose como indio. Y esta encuesta refleja y recoge casi en los mismos términos que inclusive la encuesta latinoamericana LAPO, que es del 2008. Esa pregunta se confirma también cuando se le pide a la gente que elija un color para representar lo dominicano. Y también es muy alto la cantidad de población que elige el color indio. Entonces, otras preguntas asociadas a la autoidentificación, como dan cuenta de esa tradición de la dictadura, de esa identificación, de ese relato. Sin embargo, en la encuesta se ven reflejados también como unos giros, unas perspectivas, como unos cambios, y es en el reconocimiento de cuando se le pregunta a la gente si considera que la República Dominicana hay discriminación tanto para la población inmigrante, trabajadora, como para la población negra que es más pobre. Que por qué la población negra es más pobre que la población en general. Y la respuesta da cuenta también de esos contradiscursos. Es alto el porcentaje de la gente que afirma sobre la idea hegemónica de que no hay discriminación, que sí, que reconoce que hay discriminación, que hay mucha. Se le preguntó si hay mucha, si hay poca o si considera que no hay. Pues el menor porcentaje considera que no hay. Entre las personas que consideran que hay mucha y poca, casi dos terceras partes de la población afirma esto. Lo mismo es
por lo menos un dato nuevo y esperanzador y optimista. La gente cree, considera, un alto porcentaje, casi el 90%, cree que la gente que viene a trabajar a Dominicana, la población inmigrante haitiana, no le quita trabajo a los dominicanos. También consideran que los hijos de los dominicanos, en un alto porcentaje, tienen derecho, son dominicanos y tienen derecho a estar asociados con derechos, por ejemplo, como la educación. El Estado tiene que garantizar la educación. Y así sucesivamente. Entonces, en estas expresiones es que se ve como nueva perspectiva con respecto a lo que fue llamado la gran problemática, la problemática haitiana en las cuestiones de identidad y de República Dominicana. Con respecto a la población LGBT, homosexual y transgénero, la gente también, las respuestas se yuxtaponen, o sea, son contradictorias. En un gran porcentaje la gente considera que no se le debe, o sea, que no deben ser asediadas, ni se le debe agredir. Considera también casi en el 60% de que se le deben permitir derechos, o sea, tienen derecho y se le debe permitir organizarse para defenderse. Sin embargo, la gente, en una gran proporción también, considera que no pueden ocupar cargos públicos. Entonces, en eso es que decimos que de alguna manera las opiniones de la gente se dividen y se justaponen. Yo me voy a quedar aquí, pasar al panel y que podamos seguir hablando. Bien, muchas gracias a los convocantes. Lo mío es muy breve. 5 consideraciones al texto. Yo tengo 5 consideraciones. Primeramente, es menester detenernos en el concepto de esencialismo. Muchas veces abordado en el estudio de la Félix y cuestionado como limitativo al momento de complejizar la fenomenología de las identidades dominicanas y culturales en sentido general. En mi opinión, lo esencial, la ontogénesis de las cosas, no niega la existencia de las cosas. Es decir, asumir lo esencial como marco de referencia no quiere decir que esta identidad se ha mantenido o debe mantenerse estática. Por el contrario, la vitalidad se la da su existencialidad misma, que implica cambios, mutaciones, mestizajes, resemantización, pues la identidad, concebida como un constructo, no se detiene nunca, y la detiene nadie. Se recicla sin perder su esencia, que es la base fundamental de esa investigación y una de las discusiones más importantes que tiene la discusión sobre la identidad. La identidad es esencia y existencia. Sin esencia no hay identidad. Es lo primero que habría que discutir, por lo menos a partir de esa visión. El día que se pierde la esencia, desaparece la identidad, pues no tendría un referente conector, un vínculo y unicidad con un pasado, con una memoria, lo cual no niega los cambios que ella sufra en el tiempo, como parte de su existencialidad, que se muta para oxigenizarse y relanzarse. De lo contrario, ella muere, es decir, la identidad. Esta visión de la identidad en su binomio esencia y existencia incluye las identidades transfronterizas, transnacionales, sociales, individuales, que integran nuevos paradigmas, pues su existencialidad es su necesidad y recurso reproductor. La identidad como nostalgia del pasado no necesariamente está relacionado al concepto de esencia. Asumir la identidad como esencia no tiene que ver con el discurso sobre el romanticismo de la identidad. Tampoco
tampoco lo está la pureza de la cultura. Asumir que la identidad es una esencia no quiere decir que es pura, ni que es estática. Más bien se refiere a un cordón umbilical que te relaciona a una historia, una cultura y un pasado, que estructura una memoria social, una mentalidad nunca visto en estado vegetativo, sino en una dialéctica existencial entre sincronía y diacronía, cambio y permanencia, principios teóricos que norman el hecho cultural, que es la relación que hay entre esencia y existencia. Esencia y existencia es diacronía y sincronía de la cultura, no es estática, pero cambia y se muta, que eso es lo que quiere decir la relación entre esencia y existencia, sincronía y diacronía. Por lo tanto, asumirla no se asume como un romanticismo. 2. En el estudio creo pertinente incluir un tercer paradigma que no está el colonial y está el de la cultura popular. Un paradigma de construcción identitaria a los dos sugeridos por la investigadora, el discurso de la etapa republicana que no está, que es el que fundamenta la llamada tradición del pensamiento pesimista dominicano, verdadero responsable de la construcción de una ideologización de la identidad, porque quien ideologizó la identidad aquí fue el pensamiento intelectual de finales del siglo XIX. Y Peñavalle y los demás supieron lo que ella dice, que es el pensamiento colonial, pero quien comenzó a trabajar las identidades fue esos pensadores funcionalistas, la mayoría. Entonces, eso es un tema que debe ser tomado en consideración para estrechar los vínculos con una discusión teórica más compleja sobre el tema de la distorsión de la identidad. Porque además el discurso anti-haitiano aquí se forma con la fundación de la República en el 1844, y los intelectuales adscritos a la independencia nacional tenían que construir una conciencia histórica negadora de Haití que reafirmara la identidad cultural dominicana. Entonces construir un discurso nacionalista haitiano, y eso no es de la época colonial, eso es de la época republicana. Quiere decir que una gran parte de lo que nosotros tenemos como vestigio en el discurso intelectual nuestro viene de la era republicana y de los pensadores republicanos, pensadores inclusive avanzados, pero que tenían distorsiones en la apreciación sobre lo que era la dominicanidad. Y todo lo que olía a pueblo era malo, incluyendo Pedro Francisco Bono, pensadores de vanguardia, Ulises Francisco Espaillá y otros tantos que consideramos nosotros eran liberales, pero que al momento de definir la cultura tenían sesgos. Esta fase se vincula igualmente con el discurso nacionalista y la memoria histórica construida desde el poder, a cuyo discurso se sumaron muchos intelectuales de la época. Tercera consideración: los nuevos sujetos sociales alrededor del tema identitario son el producto de los debates y enfoques del pasado siglo que terminaron por producir niveles de conciencia que recompusieron referentes históricos. Eso lo digo porque la investigación te entrever que lo que se discutió en los años 80 y 90, cuando no tuvo frutos y se desgastó el proceso, el movimiento de las mujeres negras. El movimiento de las mujeres negras, que es la reivindicación de la negritud y la condición de mujer, que son dos sujetos sociales, vinieron como resultado de la discusión de los años 80 y 90, que luego se expresaron. La corriente afrodescendiente, hoy organizada como tal, eso vino como resultado de esa discusión del final del siglo XIX, es decir, del final del siglo XX, ¿no? Entonces, hoy hay otro elemento que tiene que ver con el tema de la identidad, que es los taínos descendientes. Hay una corriente de gente que está asumiendo los taínos descendientes como parte de la construcción de las identidades nuestras. Lo que quiere decir que el tema de la identidad se ha complejizado desde el punto de vista del sujeto social y lo ha ampliado, pero tiene que ver mucho con las discusiones que se produjeron en el siglo, a final del siglo XX. Valorativamente, apruebo que en la aplicación de las encuestas y los resultados obtenidos es ostensiblemente visible el hecho de que una cosa es el discurso oficial
institucional y del poder fáctico dominicano, y otro es el pueblo llano, que es lo que demuestra ese encuentro. A nosotros nos tienen apabullados los intelectuales, los medios de comunicación y otros, el poder político, sobre el tema haitiano, pero con todo ustedes se va abajo, que fue lo que ella hizo. La visión, lo que se llama el imaginario popular es otro, frente al tema haitiano. Ya hay una lucha entonces entre los discursos, el discurso que quiere imponer el Estado y el poder político y el poder fáctico, porque los medios de comunicación son del poder fáctico y la Iglesia Católica del poder fáctico, y otra cosa es cómo la gente se relaciona con los demás. Y a veces nos hacen creer que todos somos haitianos. Ciertamente ha ganado terreno, pero como la encuesta demuestra, que creo que es uno de los grandes aportes que tiene esa encuesta, trabajar los imaginarios que se construyen desde el poder y los imaginarios que se construyen desde abajo, y ver cómo los resultados numéricos contradicen las expectativas de los grupos de poder. Y eso es muy importante en esa investigación, porque son de las herramientas que sirven para contradecir los discursos oficiales y dirigir políticas de trabajo con estos sectores. Finalmente, me confunde en el estudio la interrelación temática entre identidades sociales y culturales a la vez. Los movimientos sociales los veo como identidades sociales y la identidad cultural como parte de una estructura mental más compleja que incluye en una visión del mundo en la que también están presentes nuevas narrativas sobre la identidad y la sociedad, como el caso de los movimientos LGBT. Pero concebirlo estrictamente como una definición cultural, yo creo que la identidad trasciende eso. La identidad más allá, es una identidad social que no contradice, pero mezclarla me parece que puede crear algunas confusiones. Ellos son como parte de una estructura más compleja que influye en una visión del mundo en la que también están presentes nuevas narrativas sobre identidad y la sociedad. Pero sigo con la visión de que si bien la esencia no es estática, que lo ontogénico no es correa de fuerza, al menos es un referente de algo que te identifica. Pues la comunidad universal está en las identidades, como parte que identifica esa comunidad universal y como parte de la universalidad del ser humano. Sin embargo, lo local está presente en la identidad también. Usted es universal y local al mismo tiempo, la identidad no cierra eso. Claro, ese discurso rompe el discurso nacionalista, que es un discurso estrecho, que tiene fronteras, pero el ser humano al mismo tiempo que es local, es universal. Y por lo tanto ese trabajo también ayuda a ver esa integración. Migración, globalización, frontera, diversidad cultural, relaciones interétnicas, conflictos étnicos, discriminación, exclusión, reingeniería cultural, derecho cultural, son retos en el siglo XXI. De lo que se trata no es de tener la identidad en el tiempo, sino enriquecerla en su cotidianidad. Gracias. Yo como muchachito de escuela, yo cogí las 3 preguntas y las respondí. Y lo otro es que, bueno, medio me da vergüenza porque aquí hay gente que están aquí que serían más que, ¿cómo se llama?, capaces de responder esto, pero ya que me invitan, pues aprovecho y comparto esto. Esto es un poco artesanal, porque me imaginaba que iba a ser como más, un poquito menos formal. Entonces, pero ahí se va. Eso fue lo que escribí y ahí voy. Primera pregunta: ¿cuál es el estado del debate público sobre la identidad cultural dominicana hoy? En estos momentos, el debate público sobre la identidad cultural dominicana es como un mosaico en que normalmente las distintas facetas no se comunican ni dialogan en serio. Como señala Ana Félix, la pluralidad es lo característico del debate actual, pero eso no implica que se hayan perdido los discursos más tradicionales que se suelen asociar con las operaciones culturales de la dictadura trujillista, ni que se avance hacia una postura realmente plural, en el sentido de Hannah Arendt, como está en el estudio aquí. No creo que se esté dando el paso, por lo tanto, de un discurso monocultural tradicional a uno netamente intercultural. Más aún, los discursos tradicionales forman parte activa y creo que dominante del debate actual.
Identifico en estos momentos 5 discursos principales en torno a la identidad dominicana y que funcionan como tipos ideales, es decir, ¿no? Son puntos creados para imaginarse. Y me llama la atención que en el capítulo 7, página 112 de este trabajo, cita un artículo mío como de 2002 que se llama Identidad Narrativa Dominicana. Ahí yo hice una tipología, esta es una, ¿cómo se llama? Corregida, aumentada y, bueno, actualizada. La primera, el primer discurso, el discurso hispanista tradicional. Se sigue reproduciendo sobre todo en la manera en que se sigue enseñando la historia en las escuelas y en muchas reseñas culturales y noticiosas de los medios de comunicación. Yo tuve una experiencia un poquito traumática de ayudar a un sobrino a hacer una tarea sobre la independencia el domingo y bueno, hice lo que pude. Además, se multiplica este discurso por las redes sociales. Se desarrolla básicamente como una narrativa guerrerista anti-haitiana. Es interesante lo que tú dices, estoy de acuerdo, es republicano ese discurso. La identidad es una gesta heroica que consiste en mantener a raya a la población vecina para garantizar la soberanía de esta, entre comillas, tierra que Colón consideró la más bella del mundo, tierra de Duarte y los trinitarios. Concomitantemente, se trata de extirpar todo mal propio de personas de inferior calidad moral, entre comillas, en el marco de un catolicismo premoderno, desconocedor de los aportes teológicos pastorales del Concilio Vaticano II y sus secuelas latinoamericanas. Los discursos duartianos y patrióticos pertenecen a este tipo. Su ejemplar más claro es la línea editorial del periódico Listín Diario. Se presenta también, aunque de manera disimulada, en la línea editorial del periódico El Día. Curiosamente, muchos discursos de los pastores de las iglesias pentecostales van en esta línea. Me llama la atención de esos grandes encuentros, ¿no? Al principio. B. El discurso popular. Tiene diversos matices, pero un punto en común. Existe un pueblo oprimido, descendiente de esclavos, que es excluido de los bienes de la modernidad, ahora globalizada. Dentro de este existen 3 submodelos fundamentales: el discurso popular social, el discurso de la negritud y el discurso de la autodenigración. El discurso popular social es una mezcla de lenguaje democratizador con ciertos giros de lenguaje marxista. En este discurso, el pueblo dominicano aparece como la víctima de las élites transnacionales alienadas. Por su parte, el discurso de la negritud se mueve en la esfera de la cultura y de cierta esencialización. Su palabra clave es resistencia. Se entiende que muchas de las prácticas cotidianas que pasan por la estética y las creencias son formas de resistencia de los esquemas de dominación colonial o neocolonial, producto de la plantación esclavista. Cabe señalar que este discurso, que estuvo más fuerte en los años 70 y 80, está en franca desaparición. Por último, el discurso de la autodenigración es aquel que sostiene que este pueblo no tiene componte. Esta es una nación que proviene de la piratería y del irrespeto a todo lo que se diga. Orden constitucional, ese es el que tú decías del final del 19. De acuerdo a esta visión, aparece como una respuesta el irse a vivir para otro lado, porque aquí ya no se puede vivir. Lo interesante es que he encontrado este discurso en todas las clases sociales. Todas, eso no es una cuestión de clase, arriba y abajo. C. El discurso de la globalización modernizadora. Entiende que el país se ha transformado mucho y que en consecuencia lo han hecho todas las esferas culturales. En este discurso también se pueden distinguir 3 figuras fundamentales. Una es el optimista. Se trata de mostrar que este país ha sabido modernizarse. Es la imagen que vende el Banco Popular en sus libros como el gran cambio, bajo los efectos de cámara conseguidos por la pluma de historiográfica de Fran Moya Pons. Igualmente, es el que suele utilizar el gobierno para publicitar sus acciones y sus logros. El otro discurso global modernizador es lastimero. Se queja de que todo se está perdiendo y que los adelantos de la modernidad global erosionan la moralidad. Estaría muy extendido entre sectores maduros de tinte conservador. En tercer lugar, estaría el discurso de la pluralidad. Se trata de admitir que los cambios mundiales han pluralizado los discursos identitarios. Es un producto básicamente académico. Aquí yo entiendo que se podría situar el trabajo de Ana Félix bajo la influencia del filósofo colombiano Castro Gómez.
D. El discurso transnacional de la diáspora dominicana. Es el desarrollado sobre todo por los intelectuales que se encuentran, dominicanos que se encuentran en Estados Unidos. Defienden que las identidades son transnacionales y entienden la transnacionalidad de diversas maneras. Por tanto, hoy día la identidad dominicana sería también transnacional. Quienes sostienen este discurso se han aliado al quinto grupo, que es el discurso binacional de los dominicanos de ascendencia haitiana. Se trata de un discurso netamente popular, con ciertos rasgos académicos, debido a la presencia de ONGs y académicos. Su lema podría ser dominicano como tú. Su foco de atención es la obtención de documentación en un enfoque de luchar por el derecho fundamental a la nacionalidad. Este discurso encuentra resistencia sobre todo en los representantes del discurso hispanista tradicional. No creo que ninguno de estos discursos consiga convencer totalmente al otro. Segunda pregunta. ¿Cómo se expresa la lucha por la hegemonía cultural en la República Dominicana del siglo XXI? No veo grandes cambios en relación a lo vivido desde el trujillismo. Entiendo que la hegemonía se pelea desde la narrativa hispanista con todas las demás, y creo que la hispanista sigue siendo la hegemónica, sobre todo cuando se solapa con la global modernizadora optimista. Creo que es la más adecuada para el turismo, que construye sin duda el sector más dinámico de la economía globalizadora dominicana actual. En el nicho de mercado que le toca a la República Dominicana actual, exhibirse como la primada de América es consonante con las teorías de la marca país. No es por casualidad que los grandes inversionistas de la zona colonial sean los Vicini y que esta inversión esté asociada al proyecto Sanssouci. Lo ultramoderno es el palco desde donde se disfruta lo colonial como un bien posicional, en una categoría de Thorstein Veblen, que da prestigio. El bien posicional es el que te da prestigio y signo de elegancia y sofisticación. Es la tierra del llamado también por Veblen consumo conspicuo. Última pregunta. ¿Compartes la tesis del agotamiento de los discursos sobre la identidad cultural? La respuesta a esta pregunta se hará dependiendo de cómo se entienda qué son discursos sobre la identidad cultural. Un poquito lo problematizaba también Carlos. Yo entiendo esta expresión como narrativas articuladas que intentan mostrar una visión abarcadora y unificadora de una identidad nacional. Se agotan los discursos sobre la identidad cultural orientados a crear una idea de nación unificada. Algunos sí se agotan o se agotarán, otros no. Por ejemplo, pienso que el discurso binacional de los dominicanos de ascendencia haitiana prácticamente desaparecerá cuando se logre la regularización legal de su documentación de identidad personal. Sucederá como con los dominicanos de ascendencia libanesa. Tampoco creo que vaya a desaparecer la discusión sobre la identidad, sencillamente se va a reinventar. Creo que lo hará de la siguiente manera. En la sociedad globalizada de la marca país, la identidad deja de ser un valor de uso para convertirse en un valor de cambio. En un país cuyo valor en el mercado mundial tiene que ver con el turismo, esta identidad reimaginada es importantísima. Lo que asistiremos, creo, es a una mezcla del discurso hispanista con el discurso modernizador optimista, salpicado de algunos chispazos del discurso de la negritud. Estos serán centrales sobre todo en el proceso de conversión del carnaval como producto de la industria cultural capitalista. Y de hecho, eso viene sucediendo ya hace años. Gracias. Carlos iban a hacer la tarea y que yo, por supuesto, no la iba a hacer. Bien, yo incluso le comenté a Leti, para mí fue muy incómoda la tarea, porque no es mi estilo dedicarme a hacer análisis de discurso. Ese no es mi estilo, ni el trabajo antropológico que hago no entra en esa tarea. Mi trabajo es otro, mi trabajo es de interpretación, de prácticas, de vivencias, de cotidianidad. Entonces se me hace un poco difícil meterme en ese rollo. Y aunque me pareció súper interesante el ejercicio, tengo algunas interrogantes que entendía que no entran tan fácil en la tarea, o sea, en
el marco de lo que se estaba planteando. Primero, creo que el texto de Annie es un texto muy interesante porque nos lleva a un debate que se hace necesario en el país, el debate de la identidad, el debate de los discursos y las narrativas de la identidad, tanto desde la perspectiva histórica como actual, o sea, ver qué es lo que ha pasado con esa construcción del discurso de la identidad. Y entiendo y suscribo la esencia de lo que plantea Annie en el sentido de romper con los discursos esencialistas sobre la identidad, que no recogen la diversidad de identidades presentes en nuestra realidad social. Pero también entiendo que las narrativas sobre identidades trascienden la polaridad que Annie presenta. Si cambiamos nuestra visión de las narrativas, o sea, ¿quién construye el discurso? ¿Quién construye la narrativa? Si entonces repensamos los discursos en función de quién los está construyendo y si realmente hacemos una mirada al divorcio entre discurso y práctica, tenemos que sobrepasar esa polaridad que está planteando Annie entre lo que es el discurso colonial con el discurso esencialista. Me pregunto también si necesitamos un discurso que defina la identidad dominicana, si corremos el riesgo de articular un discurso de identidad. Quizás podríamos limitar el fenómeno cultural desde fronteras y sujetos, dejando de lado la riqueza que ofrecen las nuevas identidades, los cambios culturales y el diálogo intercultural que está presente en nuestra cotidianidad, en nuestra sociedad. Es obvio que en nuestra sociedad el debate público sobre identidad ha estado muy sesgado y siempre estuvo sesgado y muy distante de las construcciones identitarias cotidianas presentes en los estratos sociales y en las nuevas generaciones. Yo creo que la encuesta refleja uno de los puntos de identidad clave en donde nos dice no, las cosas no son así. Nosotros en estudios que hicimos, incluso con la Oficina de Desarrollo Humano, hicimos un estudio de cohesión social en el 2010, donde trabajamos el tema de sentido de pertenencia, de identidad y toda la visión que tenía la gente sobre el tema, y fue increíble las diferencias entre los estratos sociales, lo que se presentó en el estudio cualitativo, y también en los informes de desarrollo humano, cuando estuvimos trabajando por provincia, la diferencia en lo que pasaba en las relaciones dominico-haitianas con lo que realmente se maneja en el discurso de esas relaciones, que hay una gran distancia entre una cosa y otra, y que hay unas convivencias en donde fluyen unas relaciones primarias, unas relaciones de solidaridad, una forjación de familia. Por ejemplo, ayer yo publicaba un artículo sobre el tema de la sexualidad, que es una práctica transfronteriza, como el coco mordán es un tema importante en las relaciones sexuales entre ambos países, tanto para el haitiano viendo a la dominicana como el dominicano viendo al haitiano. Entonces, la complejidad de la cultura dominicana supone no establecer una identidad dominicana, sino identidades, las cuales no necesariamente son únicamente dominicanas, sino insulares, como isla, ¿no?, en la que confluyen Haití y República Dominicana desde flujos culturales sincréticos, así como también caribeños. Entender nuestra cultura popular y nuestra cultura societal implica una lectura abierta, identificar sincretismos, superposiciones de planos sociales y ambigüedades que en ellas se presentan. En estas encuestas están clarísimas las ambigüedades, ¿no?, y las dualidades entre lo que se acepta y lo que se rechaza en términos de las relaciones. Y debemos abandonar los intentos de definición e identificación en categorías preestablecidas para dirigirnos a una traducción de símbolos y representaciones. Yo no creo que los discursos de identidad se agotaron, simplemente los discursos que intentan definir nuestra identidad nunca estuvieron acorde con nuestra realidad, siempre estuvieron agotados. O sea, yo creo que no es que se agotaron, estaban agotados desde el principio, porque nunca han reflejado lo que realmente pasa en la realidad cultural nuestra. ¿Necesitamos nuevos discursos? Esa es una pregunta que me hago. No creo que necesitemos nuevos discursos. Me pregunto, ¿para qué necesitamos establecer la identidad? ¿Para qué tenemos que establecer la dominicanidad?
¿para qué tenemos que definirla? ¿Desde dónde la estamos definiendo? ¿Quién la define? Esa es una pregunta también que tendríamos que hacerlo. Precisamente nuestra cultura tiene en su interior una fuerte tensión entre el discurso y la práctica. La distancia entre lo que yo digo que soy y lo que yo hago y soy. O sea, te puedes decir, yo me llamo indio, pero en otros aspectos yo soy negro. Entonces, y decir estamos negando la negritud tampoco refleja totalmente lo que realmente está pasando, que no es una total negación de la negritud. Porque si cuando el día de San Miguel yo me voy a bailar palos y tengo mi San Miguel en mi casa y uso una serie de remedios caseros para resolver los temas, entonces no estoy negando la negritud. Y ese erotismo que está en la práctica corporal y en las relaciones personales, no estoy negando la negritud. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque yo no diga que no soy negro, no necesariamente estoy negando la negritud. Entonces, ese es un punto también importante en esa tensión. La tendencia pública de la identidad tiende a ser hegemónicamente nacionalista, como decía Pablo, decía Carlos, es real. Pero eso es una intención de inclusión que ya conocemos y que reducir la identidad a lo étnico-racial genera meterte en ese debate también, es limitarlo, porque nos hemos reducido a resolver el problema de la identidad, es si somos negros o no somos negros, somos indios, y eso no es solo la identidad, es mucho más que eso, y las identidades son mucho más que eso, ¿no? Por ejemplo, hay temas en la identidad como el tema del sentido de pertenencia al microterritorio. En el estudio que nosotros hicimos con la ODH en el 2010, publicado por la MEPI, se veía claramente cómo hay una construcción identitaria a través del microterritorio, que es importante, un sentido de pertenencia desde el territorio, unos patrones de arraigo desde el territorio, ya sea municipio, barrio, sección, paraje, rural, urbano. El tema del parentesco también, hay una construcción de identidad a través de lo que son las relaciones familiares, lo que son los patrones de parentesco y de establecimiento de relaciones de familia, de matrimonio, de relaciones de pareja. El tejido social, las relaciones primarias que establecen un fuerte peso en la construcción de identidad. Yo, por ejemplo, veía en la encuesta que se trabaja el tema de solidaridad solo en la perspectiva política, pero la solidaridad tiene un peso muy grande en términos identitarios en nuestro país, en nuestra sociedad y en los grupos sociales, y más aún en la cultura popular. E incluso la solidaridad da sentido de pertenencia, genera arraigo, esos lazos de solidaridad, como decía una doñita en Elias Piña en estos días que estuvimos haciendo un trabajo por allá en Pinzón, me decía, yo de aquí no me muevo porque yo tengo, aunque yo vivo sola, una señora de 75 años, yo tengo todo lo que necesito, yo tengo mis vecinos que me ayudan cuando tengo problemas, que no tengo comida, yo tengo quien me ayude cuando yo me enfermo, yo tengo a quien recurrir cuando estoy triste, siempre estoy con mi grupo de mujeres, tenemos una sociedad de ayuda mutua que pagamos 40 pesos y resolvemos el problema de la muerte. O sea, todo eso es parte de ese sentido identitario que genera entonces una relación social y una interacción en ese sentido. Y en los grupos de jóvenes también se están construyendo identidades que están basadas en ese sentido de colectividad. De ahí los coros que se dan y que están asociados a las construcciones de masculinidad y de la juventud, donde hay un peso de lo colectivo. La relación de la religiosidad popular desde construcciones sincréticas permanentes. Es increíble como nosotros tenemos una religiosidad popular tan fuerte, donde incluso en San Juan, para yo entrevistar a un grupo gay, me encontré que ellos tenían una celebración de San Antonio de San Carlos, y ese día pues estaban todos en San Carlos en hora santa y con sus horas santas y su altar, y todos eran gay. Entonces hay todo un tema también cuando vamos a las actividades de todo el sincretismo mágico religioso. Encontramos una población gay que se identifica y que asume, y que son servidores de misterio, y son muchachos jóvenes que están
trabajando en ese sentido. La interculturalidad que está presente en pautas de convivencia, costumbres, formas de organización y relaciones de parentesco. También cómo se construyen nuevas identidades de la población joven en nuestra sociedad. Cómo se dan unos conflictos intergeneracionales donde la hegemonía adultocéntrica, porque si vamos a hablar de hegemonía, vamos a hablar también de la hegemonía adultocéntrica. Vamos a hablar de cuáles son esas barreras que están presentes, que no dejan espacio a los jóvenes y a las jóvenes para hacer posibles sus propias identidades y fortalecer sus propias identidades. Las niegan, las invisibilizan de alguna manera, y eso se da en los distintos estratos y contextos, tanto en términos de las nuevas identidades de género, como en los cambios de las relaciones de género, cambios en los tipos de relaciones de pareja que se están dando en la población joven, cambios en los tipos de construcción de familia y matrimonio, cambios en términos de lo que es la expresión de las opciones sexuales identitarias, transexual, homosexual, lesbiana, bisexual, intersexual, queer, nuevos patrones de creencias y prácticas mágico-religiosas, también el empoderamiento del cuerpo y la sexualidad, que ese es un tema identitario importante en términos de género. O sea, ¿qué pasa con nuestras mujeres en la cultura popular, en todo lo que es el sentido del cuerpo y desde dónde se empoderan desde esa manifestación corporal? Entonces, la pregunta es si el discurso promueve prácticas o si se interrumpe en la cotidianidad. Porque también hay unas prácticas musicales, artísticas que están presentes, que también están construyendo identidad. Entonces estoy de acuerdo con la conclusión del texto, con que establece nuevas narrativas sobre identidad. Creo que el texto en sí mismo se reduce al dejar polarizar los discursos de la identidad y no dar paso a otros discursos que se abren al redimensionamiento de las nuevas identidades. Más aún, reconocer que los discursos no son la realidad y que parte de la práctica hegemónica ha sido invisibilizar y negar la riqueza presente en las identidades que confluyen en nuestro territorio país, así como en nuestro territorio isla. Muchas gracias. Una breve experiencia con mis estudiantes a propósito de lo planteado acá. Los estudiantes le preguntaron a jóvenes dos preguntas: ¿qué pensaban sobre los haitianos y qué pensaban sobre los jóvenes que vivían en los barrios? Entonces, ellos antes habían hecho un ejercicio previo de ver la semejanza entre el imaginario, el discurso sobre los dominicanos campesinos durante el siglo XIX y principio del siglo XX, y veían las semejanzas entre lo que planteaban los intelectuales sobre los campesinos y luego sobre los haitianos. Salieron elementos comunes, semejanzas sobre lo que plantean los jóvenes sobre los haitianos en términos negativos y sobre los jóvenes de los barrios. Claro, más negativas en torno a los haitianos que son, pero hay elementos que están ahí presentes. Hay ahí un elemento biologicista en el análisis, comen mal. Hay una serie de sin ser intelectuales ninguno, sin embargo sus reflexiones y sus opiniones iban en esa línea, que es esa línea, ese discurso conservador, esa identidad que se construye desde el miedo, la diferencia, y bueno, y es realmente preocupante cómo en este contexto ese otro que estamos construyendo en la sociedad dominicana está haciendo los jóvenes de los barrios. Bien. La dualidad, uno no puede literalmente tomar partido de ningún lado. Se menciona el tema de la globalización, la modernidad, las redes sociales, y es interesante. Entonces mi pregunta va relacionada por ahí más o menos. ¿Por qué pareciera que, por ejemplo, en las redes sociales el discurso anti-haitiano penetra más que cualquier otro discurso? O sea, literalmente es imposible ignorar que, aunque suene mal, hay cuentas en Facebook con millones literalmente de reproducciones. O sea, independientemente de lo que diga la persona, lo que quiere decir que haya millones de reproducciones, millones, cientos de miles de personas que han compartido un video o varios videos, quiere decir que ese discurso llega, de alguna forma u otra,
llega y pareciera que es el que más nos define. Y algo interesante, y yo no sé si es el espacio, es que ese discurso nacionalista, sobre todo político, se mantiene al margen del inmigrante venezolano. Entonces, digamos que la principal razón anti-haitiano, anti-inmigrante se refiere a que quitan trabajo, por ejemplo. Pero bueno, interesante que el dominicano no ve que el haitiano quita el trabajo, pero literalmente el que se podría decir que le quita trabajo es un venezolano que trabaja así que hace trabajo de clase media baja. Y eso no se mantiene totalmente al margen del discurso nacionalista. Por eso yo creo que el nacionalismo o el discurso nacionalista debe ser entre comillas, porque no pareciera realmente que es nacionalista, sino más anti-haitiano, quizás anti-pobre o anti-negro. Y qué tan peligroso puede ser en la sociedad actual ese discurso anti-haitiano en un ámbito político electoral. Gracias. Para el pueblo dominicano. ¿Hay posibilidad de hablar de esa identidad sin mencionar al pueblo haitiano? ¿Qué tanto gravita el colonialismo de aquel entonces al día de hoy? ¿O acaso no hubo un cesernamiento, un término, un aplazamiento, una continuidad de ese colonialismo? ¿Podría ser el mismo? ¿Es la misma oligarquía blanca la que está gravitando en ese ser nacional en el día de hoy? Acá y pasamos. El discurso nacionalista, por ejemplo, de Peñavalle o Rodríguez de Morici, etcétera, tuvieron también una respuesta por parte de Haití. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Price Mars. Por ejemplo, cuando Price Mars hablaba de ese bubarismo colectivo que vivía la sociedad dominicana, de que vivía una identidad colectiva, de querer acercarse más a lo hispánico y negar su negritud. Yo pienso que hoy en día, por ejemplo, el tema de la identidad es un tema muy presente, y por qué la cuestión de por qué la identidad dominicana en cierto sentido tiene que surgir de una negación a lo haitiano. Por lo menos en el pensamiento de la población, de la mayoría de la población, de las masas, no tal vez de los discursos de los intelectuales más progresistas que tienen otro tipo de pensamiento, pero desde un pensamiento de la mayoría de la población, la identidad se basa en la negación de lo haitiano. Es muy común, por ejemplo, alguien que tenga una abuela que se haya educado en la época de Trujillo, fácilmente le puede hablar sobre los miedos que le establecían sus padres sobre los haitianos, que los haitianos comían, que mi abuelo dice esas historias. Entonces yo creo que algo que está muy presente principalmente en la esencia del dominicano de a pie. O sea, principalmente esa identidad basada en la negación del haitiano. Con respecto a lo de la identidad, lo primero que, wow, yo como joven veo qué tan difícil es adueñarse de su propia identidad y poder manifestarla. Porque veo como no solamente el hecho de saber quién eres, de dónde vienes y cómo te sientes siendo dominicano, sino que el poder se ha encargado de institucionalizar la identidad, de el cómo uno debe de actuar. Entonces, mi pregunta va para eso, o sea, ¿cómo yo puedo desmontar el poder con respecto a la identidad? O sea, porque aparte de yo luchar con la cotidianidad, con la existencia, como bien lo explicaban, y el existencialismo a nivel de mi vida privada, pero cuando me enfrento a un colectivo, se me hace muy difícil, o sea, como el hecho de adueñarme de esa identidad. O sea, y cómo yo, como persona, puedo luchar en colectivo para yo poder cambiar esa situación, para construir esa identidad por la cual yo quiero luchar. Gracias. Compuesta. La vinculación del discurso anti-haitiano
con el discurso de la identidad nacional, es decir, la definición de la dominicanidad en sentido negativo, como se ha dicho, como lo anti-haitiano. Yo creo que ha llegado a un punto tal que no solo inocula prejuicios en las personas que siguen ese discurso, sino en las personas que no lo siguen, como tal vez puede ser la mayoría de los que están aquí. Por ejemplo, yo cada vez que veo ya una bandera dominicana en una foto de perfil de una persona en las redes sociales, creo que es un discurso anti-haitiano. Que se la mandé a quitar a un amigo mío cuando lo voy a empujar, que la tenía aquí. Mira, o sea, lo que quiero decir es, mira dónde llega, o sea, entonces, al final, ¿de qué manera se puede generar una definición alternativa de la dominicanidad? O si es necesario generar o no esa definición alternativa de la dominicanidad que no sea en el sentido negativo como lo anti-haitiano. Porque ya está llegando a unos niveles que la respuesta se está un poco más complejizando, creo, con el tiempo. Me gustó justo porque abre como la discusión a otras posibilidades, ¿no? Como, bueno, esas otras identidades que se pueden generar a partir de esas identificaciones de nuestras posiciones como sujetos, que no siempre son las mismas, sino que son múltiples. Entonces, por eso me gustó mucho el escrito. Y también me gustaría comentar sobre los resultados de la encuesta, de que la mayoría de las personas se identifiquen como indios. Como, bueno, no es que es total, ¿no? Como que la gente, de que todo el mundo, o que la gente que dice eso realmente se crea que es indio, sino que habla de que hay un discurso hegemónico. Porque esa gente que en su cotidianidad, en su día a día, reconoce muchas prácticas que lo vinculan o la vinculan a la negritud, aún así cuando le preguntan, dice que es indio. Entonces eso habla de que hay un discurso posicionado por encima de otros e incluso por encima de las experiencias cotidianas de las personas. Entonces, que eso también me parece que es lo que se pone aquí en el ensayo. Y otra cosita que también estaban señalando algunos de los panelistas, como que ese discurso colonial o esa narrativa de la identidad colonial es más como republicana, pero yo creo que realmente se constituye o agarra fuerza como identidad nacional en la medida en que puede extenderse a nivel nacional, y eso se da con los dispositivos de control y de comunicación que se activan en la dictadura. Entonces yo creo que hasta ese momento realmente no era un discurso extendido de identidad nacional. Eso. Me olvidé de la primera pregunta, pero lo que sí quiero destacar son dos cosas, y también un poco para retomar algo que dijo Carlos. Entre la gente de historia, que es muy pequeña, que estudia historia, hay una frase que recogemos un poco de Raimundo, y es que podemos hacer todos los esfuerzos de diferenciar colonia, república, y hay una frase que dice: la colonia siguió viviendo en la república. ¿Por qué? Porque las élites, a construir la nación, se definieron y se tuvieron que definir en términos identitarios respecto de la otra población, y esa otra población era la herencia de los esclavos. Era una población campesina, mulata y negra. Los libertos eran mulata y negra, y al diferenciarse en la república, los criollos, las élites criollas, entonces marcaron esencialmente, o sea, su dilema fue ese, en diferenciarse. Y esa diferenciación, lo único que ha colocado a través del tiempo es, si algo hay de continuidad a través del tiempo con este tema, es que la nación es racista. Todo lo que intente definir la nación como nación dominicana tiene que definirse en términos del siglo XIX, y siguió viviendo en el siglo XX, y retomado en la era de Trujillo. La nación como tal, entonces, es un dilema. Recuperar la nación es recuperar el antihaitianismo, que además construido por la historiografía. Eso es de un lado el discurso, lo que intentamos decir, que ese discurso sigue perviviendo, tiene hegemonía, se reactualiza en el tiempo, con todos los tintes autoritarios que dieron continuidad a eso. Y de otro lado, y un poco para retomar lo que decía Tajira, eso es lo que venimos diciendo, es que el otro discurso alterno, el de la negritud de los años 80, el que trabajaron también Carlos, un poco vinculado a la africanidad y el discurso de la nación, o sea, identidad nacional popular, de base popular, de alguna manera se ató
a registros culturalistas, a la búsqueda de una esencia. Por eso hoy retomamos, Maribel tiene el pelo así, tratando de autoidentificarnos con todo lo que tiene que ver con africanidad. ¿Y tú? También, va a ser una referencia, pero ese discurso, Tahira, y cuando hablamos de discurso, no solamente discurso de práctica, es un discurso inscrito en el cuerpo, pero ese discurso tiene un problema porque no puede incorporar todas las identidades nuevas que hay, que no tienen que ver, y además que contradicen una esencia, y Pablo lo ha recogido muy bien. La identidad, en términos de definición, es narrativa. Puede ser lo mismo, pero siempre tiene lo diferente. Entonces, todo intento de definir en términos esencialistas es contradictorio y va a ser nostálgico en el tiempo y no va a recuperar todo lo que dice Tahira de lo territorial que intenta hoy también en Dilema bregar con lo globalizador y que está presente eso ahí. Yo me callo para que Carlos... La identidad étnico-cultural es total, no es excluyente. Usted puede meter ahí la religión, la vestimenta, la comida, porque la cultura es una totalidad. Ahora, que aquí se haya reducido el tema de identidad al color de piel y al pelo es un problema dominicano. Porque la identidad es más que eso. Porque la cultura es más que eso, la cultura es la totalidad, es holística. Ahora que uno de los temas que nosotros tenemos es que a reducirla a eso, hemos sesgado la diversidad cultural, la riqueza que tiene. Ese es un problema que tiene que ver con la discusión sobre la identidad dominicana. Por lo tanto, eso es lo primero que había que aclarar, que yo creo que es una totalidad de cosas que están en puerta de la identidad. En una clase que yo di en UNIBE una vez a unos estudiantes extranjeros españoles, que era sobre identidad, empezó a hablar. Un español toma la palabra y me dice: profesor, ¿cuál es el afán suyo de la identidad? ¿Cuál es el problema que usted tiene? Tomo cierta arrogancia de eso. Y yo me salí del tema. Sí, excusa, sí, está bien. ¿De dónde usted? Yo soy de Cantabria, de un pueblecito de Cantabria, el nombre del pueblo, qué bien. Y su familia, mi familia, usted no sé ya, si yo no sé ya. ¿Qué le hace falta? Una romería que hace en mi pueblo. Digo, eso se llama identidad. Si usted tiene, yo tengo. A usted le hace falta la romería. Cuando yo me vuelvo a hacer falta esa coche, eso se llama identidad. Perdónenme usted. Entonces, Tahira planteaba que ¿por qué identidad? Es que si tú no la defines, ella está. Aunque tú no la definas, porque la definición es un concepto. Y la identidad es una vivencia, un sentimiento que va más allá del discurso. Por eso el Estado tiene un discurso y la gente del pueblo tiene otro. Pero aún así, el pueblo no se asume como negro, pero camina como negro, come como negro y habla como negro. Porque va más allá de la conciencia, se deposita en el inconsciente. Entonces, en la identidad, aunque nosotros no querramos, es parte de la existencia del ser. Y yo creo que va a seguir siendo una discusión. Ahora, un aporte que hace la investigación es el tema de las narrativas, que yo sí creo que es interesante porque enriquece el discurso. Y lo último que voy a decir es que, sin querer nosotros en este debate, hemos subido a la gente que nos impuso el poder, que es el tema haitiano. ¿Quién impuso ese tema? El poder. Y todo el mundo está hablando de eso. Porque yo creo personalmente que el tema haitiano ahora mismo es una moda. Y el que no habla de eso, entonces está fuera de la moda. Bien, yo creo que una de las preguntas de lo que se estaban planteando era el tema de si se puede hablar de una identidad dominicana sin hablar de Haití. No se puede hablar, no se puede dejar de hablar de Haití porque Haití está en la República Dominicana. No, Haití no está después del masacre. Haití está en la República Dominicana. La población haitiana vive en los barrios, vive en los campos, vive en los edificios de apartamentos de la clase media, siendo guardián
siendo trabajadora doméstica, siendo el obrero de la construcción, siendo el vendedor de aguacate, siendo el vendedor de China. Entonces, todo y ha sido así. Entonces, esa división Haití-República Dominicana ha sido parte de ese discurso de poder hegemónico que ha querido establecer una diferencia, como que los haitianos están allá, los haitianos están aquí y han estado aquí siempre y han sido parte de nuestra cultura y han sido parte de nuestra identidad y son parte de nuestra identidad, igual que nosotros allá. ¿O no existe una gran población dominicana en Haití también? Y no existe una relación entre los dominicanos y haitianos en la cultura haitiana. No es también. Entonces es difícil poder hablar de una identidad sin hablar de Haití. Ahora, ¿cómo hablamos de Haití? Ese es el punto. ¿Cómo hablamos de Haití? ¿Cómo hablamos de lo haitiano en nuestra cultura? ¿Cómo hablamos de esa presencia que quizás no tiene ni siquiera decir lo haitiano, es parte de lo que es nuestro? Entonces ahí donde está el problema, en la famosa oposición y las diferencias que se han establecido, que son totalmente desde una perspectiva de poder. Entonces, yo creo que y el otro punto que planteaba, o sea, cómo demostrar el poder alrededor de la identidad frente a un colectivo. Yo pienso que si bien es un gran reto lo que se está viviendo, la población joven que está construyendo nuevas identidades tiene grandes desafíos y grandes retos en términos de ir contra cultura muchas veces en temas de poder, pero también creando su propia identidad. Y sí, es un tema de un reto de ir trabajando como grupo, como sentido, como identitario. Y lo están viviendo no solo tú, lo están viviendo muchas mujeres, muchas jóvenes, muchos jóvenes, en muchos espacios. Lamentablemente en una escuela te sacan a una muchacha porque tiene el pelo rizo, te sacan a un muchacho porque tiene unos aretes puestos, te sacan a un muchacho porque tiene los pantalones por debajo de los calzoncillos, o sea, y lo que él está buscando es su propia expresión identitaria, ¿no? Entonces, lamentablemente es parte de lo que significa construir nuevas identidades. Y creo que es ese tema de lo dominicano, que no sea anti-haitiano, yo creo que lo dominicano no tiene que ser anti-haitiano. Lo dominicano lo haitiano está presente en los dominicanos, como está presente lo árabe, como está presente lo chino, como está presente los españoles, como está presente los cubanos, como está presente Venezuela ahora. Y la presencia venezolana aquí tiene ya un aporte en la cultura nuestra. Ya la gente está haciendo cachapa. Entonces, ya tiene un aporte en la cultura dominicana, las arepas venezolanas. Entonces, ya tiene un aporte. Entonces, todos los procesos migratorios tienen un aporte y son parte de nuestra identidad y son parte de lo que somos en el día a día, en la cotidianidad. A mí me parece que para reflexionar sobre las preguntas que nos han hecho y los comentarios, me ayuda retomar, creo yo, algo que estaba de fondo en la intervención de Tajira y que es importante para lo que nos hemos dedicado más al análisis del discurso, y es cuánta importancia se le va a conceder al discurso. Ese es el tema, ¿no? Entonces, ya saben, los dos extremos son los discursos explica todo y otros los discursos no sirven para nada, ¿no? Vamos a ponerlo en los dos extremos, ¿no? A mí me parece que, ¿cómo es tu nombre? David. La intervención de David me parece que es importante en ese sentido. Hay que darse cuenta que los discursos están ahí y funcionan.
y lo que hay que hacer es identificarlos y ver cómo se interactúan. Pero también hay que hacerlo con la advertencia que nos hizo Tajira de no marcharle solamente a los discursos, porque entonces, bueno, entre otras cosas perdemos las ganas de vivir, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, bueno, hay muchas cosas que están pasando. Pero, por ejemplo, que algunas de las preguntas que salieron, yo he detectado, tanto en los barrios como en mis interacciones más hacia la zona fronteriza, que la misma persona que en sus prácticas tiene relaciones totalmente fluidas con personas haitianas, tiene discurso anti-haitiano. Entonces aquí hay algo que hay que trabajar, porque porque en un momento se le activa y puede generar un odio, incluso, que es lo que a mí más me preocupa, un auto-odio. Es decir, entonces es un elemento. El otro elemento que me parece importante, como el área de mi filosofía, es filosofía. Evidentemente, cuando se hace una discusión hay que ir definiendo los términos, y entonces se han manejado aquí muchos términos de maneras distintas. Yo hice una reflexión que otro día lo podemos compartir para el grupo de estudiantes de antropología de América Latina que se reunió en la UAS, y yo tuve una reflexión precisamente sobre la identidad, pero desde la filosofía, y fui integrando desde la filosofía las distintas evoluciones, o algunas de las evoluciones en las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, si uno adopta una posición etnográfica como la de Tajira y dice, yo no puedo imponerle a la realidad categorías previas, bueno, sí, es bonito y es importante, pero al mismo tiempo nosotros no podemos pensar sin categorías previas. Entonces ¿cómo se llama? Hay un va y viene que hay que estar problematizando todo el tiempo y reajustando, diría yo, entre tu advertencia y las categorías. Entonces, a mí me parece que la noción de identidad, como yo la manejo ahora, como ustedes se dieron cuenta, está implícita en el texto que yo les leí. Para mí la identidad son maneras de gestionar el ser, vamos a decir así, que puede ser individual, colectivo, y tiene múltiples manifestaciones, y uno le marcha al que se activa, y dependiendo del tema que uno le pone. En ese sentido, Aris, yo no me perdí con tu pregunta o afirmación o confusión. Yo me perdí. Yo entiendo como Carlos que el antihaitianismo como tal es republicano. Y ahí difiero de Ani. Si usted lee la idea del valor de la isla a la española y ve el discurso de 1785, usted ve que el ideal era ser haitiano. Pero es que ahí haitiano significa otra cosa. No sé si me explico. Cada vez que nosotros tenemos un... ¿Qué era la revolución triunfante? No, en 1785 no, un sistema esclavista. La plantación. La plantación. La recuperación. Entonces, nosotros no le podemos marchar al término sin contextualizarlo y ver qué es lo que se está activando en ese momento. Entonces, por eso, cuando los que tenemos cierta edad, que aquí nos han atacado varias veces, ya defender a las personas mayores, ¿viste? Gordo, pues la cuestión es no, que quiero decir, por ejemplo, yo estudié en el libro de César Susáez, amarillo, me acuerdo que era amarillo, que el fundador de la entidad y del criollismo dominicano era Sánchez Valverde. Y eso era una pregunta examen, yo sacaba 100 respondiendo eso, ¿no? O sea, pero eso es mentira. Entonces, quiero llamar la atención para eso porque creo que de alguna manera responde a cierta atención. Bueno, y planteado así, entonces me animo a responder dos preguntas. La primera sería más clara, mi respuesta a la primera de las preguntas, y la segunda la digo con temor y temblor. Se preguntó, por ejemplo, y se reiteró muchas veces la pregunta, si la identidad dominicana tiene que ser necesariamente haitiana, etc. Bueno, la respuesta evidente es no, pero depende de una práctica cultural. Bueno, a la segunda pregunta, ¿cómo yo como persona puedo bregar con esto porque la élite me tiene comido el coco? Bueno, lo primero que te tienes que dar cuenta es que si hiciste esa pregunta, la élite no te tiene comido el coco. O sea que primero libérate de la idea que eres más bruta de lo que no eres. Entonces, me parece esto importante. Y después las prácticas sociales son muy limitadas. Ustedes se imaginarán los años que uno tiene metido en estas cosas y los resultados son muy pobres, pero uno no va a dejar de estar en lo que uno está. Entonces, las hegemonías son hegemonías y juegan pesado.
A mí me punchan el teléfono cada rato. Yo no tengo manera de punchar el teléfono a nadie, ni me interesa tampoco. Entonces, bueno. Y la última pregunta, aquí que la que digo yo, que la digo con temor y temblor. Debemos formular una narrativa alternativa de la dominicanidad. Yo me inclino a pensar que no, que lo que tenemos que hacer es más observación, como dice Tahira, ver la multiplicidad y articular más discursos de justicia y de convivencia social. Pero lo digo con temor y temblor porque, como dijo Carlos, la identidad tiene que ver con cosas muy básicas de la autoafirmación. Y yo mismo, por ejemplo, que me pasa lo mismo que a ti con el tema de la bandera, pero cuando uno ve un juego de un deporte, de repente sale un pitcher con una bandera, yo tengo los lagrimones. ¿O no? O sea que hay que cogerlo suave.